Aleluya, gloria a Dios. Dios me les bendiga, amada familia en el Señor, los que nos van a ver ahorita o más tarde. Hoy seguimos con esta bendición tan grande que son estas enseñanzas acerca del reino de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que las llaves del reino son parte de la herencia para la iglesia. Son parte de la herencia para la iglesia. Y en Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les respondió: ¿vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro recibió revelación en un momento determinado acerca de quién era Jesús. Esa era la clave para que Jesús le entregara las llaves del reino. Esta escritura nos habla de llaves en plural, de un solo reino singular, pero de los cielos en plural. Las llaves tienen que ver con la revelación que nos otorga autoridad para activar la gracia de Dios y abrir puertas. Necesitamos tener claramente revelación de quién es Jesús para nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador. No necesitamos un Cristo histórico, necesitamos el que vive y el que reina en nosotros, y tener una relación personal con Él. Esa revelación de quién Él es nos va a otorgar entonces esa autoridad para que se active la gracia de Dios y se abran las puertas que necesitamos. Hay un solo reino, el de nuestro Dios y Rey. El enemigo tiene un dominio, un trono, un principado, pero no un reino. Toda forma de autoridad en los diferentes cielos está sometido al reino de Dios. Juntamente con las llaves, el Señor da a Pedro autoridad para atar y desatar en acuerdo con las condiciones de los cielos. Esto implica que aunque los tres diferentes cielos y en las dimensiones celestes hayan autoridades caídas ejerciendo presión, nosotros no pertenecemos a esos cielos, sino al reino de Dios. Y con la autoridad a través de la oración del atar y el desatar, estando en el poder del acuerdo con lo que se declara en los cielos, entonces veremos las respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos a veces carecen de cosas que ya Dios les ha entregado. Pero tenemos que orar, tenemos que declarar. No basta con decirle a la autoridad: esté orando por mí. Usted tiene que orar por usted. Usted tiene que declarar sus cosas. Usted tiene que tomar esa autoridad como hijo o hija de Dios que Dios le ha entregado a usted.
Una autoridad espiritual sí debe bendecirle a usted, debe de ayudarle, pero usted tiene que tomar esa autoridad. Yo estoy convencido que hay cosas que no vienen a ciertos hijos de Dios, hijas de Dios, porque ellos sencillamente no oran, porque ellos no pagan el precio que hay que pagar. Amén. Así es. El Señor le indica a Pedro que en el futuro todas las cosas negativas ya estarán atadas en los cielos. De igual forma, todas las bendiciones estarán desatadas en el reino. Nuestro Señor Jesucristo ya activó tu llave, diga mi llave. A nosotros nos corresponde, usando la autoridad dada a Pedro y por la revelación que recibimos, activar nuestra llave. Dice en el verso 19, Mateo 16, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a cualquier cosa que tu tribunal prohíba en la tierra, asegúrate que sea previamente aprobado en el cielo, y cualquier cosa que permitas en la tierra, asegúrate que antes haya sido decretado así por mi tribunal en el cielo. Esta traducción alternativa al arameo es muy importante entenderla, porque no es que nosotros declaramos lo que nos pega en gana. No, nosotros hablamos alineados a lo que se habló en los cielos. Hay muchas cosas que ya se hablaron en los cielos, que están escritas en la palabra de Dios y que el Santo Espíritu de Dios quiere revelar a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo la va a revelar si no estudia la palabra? Es que el creyente vagabundo no prospera, no avanza. Pero el creyente comprometido, el que siempre está buscando al Señor, ese es el que comienza a descubrir por el Espíritu declaraciones que activan las llaves, que abren las puertas de las respuestas que estamos necesitando. Y en Efesios capítulo 1, verso 16 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Qué importante entender que la revelación abre los ojos espirituales. Y con los ojos espirituales, entonces usted tiene un entendimiento de lo que Dios a usted lo llamó a hacer. No es que lo que usted siente o lo que usted piensa, no, lo que Dios decretó que usted hiciera para Él. Y entonces la herencia, que son riquezas de gloria, viene a manifestarse porque usted es un hijo de Dios. Y sigue diciendo, y la cual supereminente grandeza de su poder para con los que creemos. Esto no opera si no lo creemos. Esto opera si creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó a Jesucristo resucitándolo de los muertos. Es el poder de la resurrección. El mismo poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que se activa cuando tenemos revelación. Y sigue diciendo, y sentándole a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena todo en todo. Qué tremendo entender esto, mis amados. Esto no es para aleluyitas. Esto no es para hermanitos. Esto es para hijos de Dios que son fieles en su búsqueda de Él todos los días. Son aquellos que Él les puede revelar su palabra.
Y al revelarle su palabra, el mismo Espíritu los va a guiar a orar, a decretar, a declarar, a profetizar lo que se necesita. Qué maravilloso entender eso. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero tendríamos que preguntarnos, como iglesia del Señor, Él es nuestra cabeza realmente. ¿Estamos obedeciendo en todo o estamos haciendo lo que nos da la gana? Así es. Tenemos que entender algo, que todo es por revelación, que entramos al reino y podemos recibir todas las cosas que ya nos fueron dadas. Oiga, que ya nos fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo ha sido consumado por Él, pero lo recibimos cuando lo tomamos por fe, porque todo fue ¿por qué? Por revelación. Entonces, cuando ya hemos recibido esa revelación, hemos entendido, entonces se activa a través de nuestra fe. Jesús les dijo a sus discípulos que al orar dijeran: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que al establecerse el reino en la tierra, es como si se trasladara el cielo a la tierra. Ve que todo es por revelación. Esto es vivir un anticipo del reino de Dios. Cuando activamos las llaves, podemos obtener espiritualmente aquello que ya nos fue dado por revelación. En el reino está toda la provisión necesaria para que todos los proyectos de Dios, los hijos del reino, no piden, sino que ordenen a las riquezas manifestarse por el poder creativo de la palabra. Se hace visible de lo invisible. Jesucristo venció sobre toda situación y circunstancia. Él venció a la muerte y abrió el Hades para sacar a los cautivos para que escucharan el Evangelio. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay una relación directa entre esta verdad, la que Jesús dijo a Pedro, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. La iglesia del reino es aquella que tiene revelación de las llaves. Repito, la revelación es por el Espíritu Santo. Él te guía a orar como conviene. Cuando oras como conviene, entonces dices: no permito, o sí permito, o se abre esto, o se cierra esto. ¿Por qué? Porque estás orando en unidad con lo que ha sido decretado en los cielos. Y entonces puedes sacar la oscuridad, puedes llamar a libertad a los que están encarcelados en prisiones. Jesucristo ya nos entregó la llave de esas cárceles y pozos del Seol, porque ya venció a la muerte y el pecado, y toda su autoridad la delegó a su iglesia. Nosotros existimos para operar legalmente en la autoridad de su nombre, en el poder de su resurrección. Las llaves que se nos otorga a nosotros nos permite vivir y reinar en esta tierra, manifestar el reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Cuando aprendemos a orar, cuando aprendemos a declarar, cuando aprendemos a clamar, cuando aprendemos a hacerlo de la forma que el Señor quiere.
¿Por qué? Porque la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo ya nos había bendecido y nos había sentado en lugares celestiales en Cristo. Esto es un misterio. Es un misterio, pero antes, desde que todo iniciara, ya estábamos en Cristo. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay tiempo como el que usted y yo conocemos. Dios existe en un eterno presente. Delante de Él, todas las historias y todas las temporadas del género humano son lo mismo. Entonces, debemos entender para que no seamos derrotados de aquello que ya nos fue dado como herencia. Para que no lloremos cuando no hay que llorar. Hay gente que llora y llora por un hijo, por una situación económica, por una enfermedad. Y seguro el Señor se rasca la cabeza en el cielo. Ya yo te di la autoridad. Declara, decreta. Pero véanlos ahí, es que me duele lo que estoy viendo. Sacúdase esa conmiseración. No quiero exhortar, quiero enseñar, pero hay cosas que hay que hablarlas en enseñanza y exhortación, como decía Pablo. Porque es a Dios el que te ha dado la autoridad. Es en el poder del nombre de su Hijo Jesucristo en que tienes esa autoridad. Y en una parte de lo que explicaba mi esposa, ya todo fue atado. Ya nos fue dada la victoria. Pero tenemos que creerlo, es la primera revelación que tenemos que entender. Ya todo nos fue dado. Por eso poseemos salud, riqueza, herencia, unción fresca, revelación, puertas para hacer todo lo que Dios determinó que hiciéramos en su voluntad perfecta. Sean bendecidos en esta hora y que la palabra expuesta como semilla sea sembrada en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.